Pues influencian la absorción de una droga. Ya habíamos visto los factores físico-químicos, ¿sí? La solubilidad de las drogas en los líquidos corporales, si son hidrosolubles o liposolubles, la concentración de la droga en el sitio de absorción. Mientras más concentración haya, ustedes han visto que muchos de los mecanismos son por gradiente de concentración. Entonces, mientras más concentración haya, más se va a absorber una droga. El flujo sanguíneo en el sitio de absorción. Habíamos comentado también que, por ejemplo, en un paciente con un shock, ¿sí? Si nosotros dábamos una administración oral, iba a disminuir su biodisponibilidad, pues se absorbía menos droga. Había una redistribución del flujo sanguíneo que iba hacia los órganos vitales y disminuía el flujo sanguíneo en el intestino. La superficie total de absorción también es importante. Por ejemplo, cuando hay una intoxicación por órganos fosforados, es veneno, como lo que comunican las plantas. Cuando hay una intoxicación por esto, la absorción por piel es casi 100%. Y la superficie de la piel es extensa. Entonces hay una gran cantidad de absorción. Cuando existe un tiempo marcado entre el contacto de la absorción y el sitio de absorción, también existe una mayor absorción. La expresión de la pegglicoproteína. La pegglicoproteína es una droga, es una proteína que es una bomba de flujo, es decir, saca el medicamento de la célula. A mayor expresión, menos efectividad de la droga. ¿Sí? Porque la droga que entra va saliendo por el otro lado. El pH en el sitio de absorción, ya habíamos visto si es pH básico, ácido, y si es una base débil o un ácido débil. Y la vía de administración. Entonces, estos 9 son factores que influencian la absorción de una droga. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el concepto de biodisponibilidad? Ya saben, la cantidad de droga que llega al torrente sanguíneo al final de cuentas. Y es basada en esta fórmula, que es la cantidad de droga por vía oral sobre la concentración de droga por vía oral sobre la inyectada por 100. ¿Cierto? ¿Qué factores van a influenciar la biodisponibilidad? El metabolismo del primer paso, porque ahí hay un metabolismo inicial que puede disminuir, dejar sin alterar la droga o empezar la acción de una droga, cuando son prodrogas, ¿cierto? Cuando son prodrogas es necesario el metabolismo del primer paso para que la droga actúe. Entonces pueden disminuir la cantidad de droga libre, pueden dejarla igual o pueden aumentar la prodroga. Después la solubilidad de la droga, si es liposoluble o hidrosoluble, la estabilidad química, si es poco ionizada o muy ionizada, y la naturaleza de formulación, partículas, tamaños, etc. Entonces, básicamente, otra vez acá tenemos los factores físico-químicos de la droga: liposolubilidad, ionización, tamaño de la droga. Lo único que cambia es aumenta el metabolismo del primer paso. ¿Sí? Son factores que influencian la biodisponibilidad de una droga: el metabolismo del primer paso y los factores físico-químicos. ¿Ya? Las drogas que administramos directamente a la circulación sistémica no necesitan absorberse. El resto de drogas que pasan por el intestino necesitan absorberse y van a pasar por un metabolismo del primer paso. ¿Qué es bioequivalencia? ¿Cuándo decimos que dos drogas son bioequivalentes? Cuando buscamos que un fármaco, idea que sea genérico, tenga el mismo tipo de absorción, el mismo mecanismo que el fármaco original. Que tenga la misma biodisponibilidad que el fármaco original. Sí, eso es bioequivalencia. Cuando tenemos dos fármacos que se comportan iguales. ¿Sí? Y eso sucede en los genéricos.
Un genérico es bueno cuando es bioequivalente a la fórmula original. ¿Sí? Es decir, nosotros damos 500 miligramos de ciprofloxacin, que es ciprofloxacino, y tiene una biodisponibilidad del 90%. Y damos 500 miligramos de ciprolit, que es de otra marca, y tiene una biodisponibilidad también de 89-90%. Entonces esos fármacos son bioequivalentes. ¿Sí? ¿Y qué es equivalencia terapéutica? Equivalencia terapéutica son fármacos diferentes que tienen la misma potencia para lograr lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo uso 10 miligramos de furosemida, que es un diurético, y uso 35 de hidroclorotiazida, que es otro diurético. Y con los dos consigo que se eliminen 1500 centímetros de orina. Estos fármacos tienen equivalencia terapéutica. Son igual terapéuticamente hablando. Producen la misma acción, a pesar de que son fármacos diferentes. La bioequivalencia eran dos fármacos iguales, solo que de diferentes marcas, laboratorios. La equivalencia terapéutica son fármacos diferentes, ¿sí? Que van a dar una misma acción, ¿sí? Con los analgésicos, por ejemplo, el diclofenaco y el ketorolaco son equivalentes terapéuticamente. ¿Sí? Si yo doy un diclofenaco o un ketorolaco, va a calmar el dolor en 10 minutos, en ambos. ¿Ya? Eso es equivalencia terapéutica. ¿Qué es la distribución? ¿Qué es la distribución de un fármaco? Cuando el fármaco pasa a los tejidos. Es cuando el fármaco pasa de la misma concentración a los tejidos, ¿sí? Y al torrente sanguíneo. ¿Sí? Del plasma a otros líquidos, y las particularidades físico-químicas otra vez van a ayudar a la distribución. ¿Sí? Tenemos tres fases de distribución. ¿Sí? La primera fase es cuando se distribuye a los órganos vitales, cerebro, corazón, pulmón. Segunda fase a órganos intermedios como intestino, hígado, vaso. Y tercera fase a otros órganos como la piel, como el tejido graso, como el tejido conectivo. ¿Ya? Estas tres fases van a depender del flujo sanguíneo, van a depender del flujo sanguíneo, de la permeabilidad capilar que tenga, de la unión a proteínas plasmáticas, de la liposolubilidad o hidrofobicidad, de la molécula. Entonces, van a depender del flujo sanguíneo, de la permeabilidad capilar, de la unión a las proteínas plasmáticas, de la hidrofobicidad y del tamaño de la droga. Vamos a tener depósitos de drogas que van a ser la grasa, los leucocitos y proteínas plasmáticas. ¿Sí? Las drogas ácidas se van a unir a la albúmina, las bases se van a unir a la globulina. ¿De qué depende? Otra vez, de las características físico-químicas. Otra de las cosas de que depende el depósito de droga es de la disponibilidad de los sitios de fijación, de la concentración sanguínea de la droga y del uso de varias drogas a la vez. ¿Sí? Depósitos de drogas como la grasa corporal. ¿Sí? Vamos a tener a drogas liposolubles.
Las drogas liposolubles usan como depósito la grasa corporal. La grasa corporal, en un paciente, por ejemplo, que usa midazolam en infusión, como los pacientes que tenemos ventilados mecánicamente, se va juntando el midazolam en la grasa. Y tú suspendes el midazolam y esta droga va redistribuyéndose de la grasa hacia el tejido sanguíneo, hacia la circulación, y esto va a hacer de que siga actuando la droga. Entonces tú le suspendes y la sedación dura 13, 12 horas más. En cambio, si la persona es flaquita, no tiene tejido graso, ¿sí? Ustedes le suspenden y a los 15 a 20 minutos ya empieza a despertar, porque ya no hay redistribución y no se ha depositado droga en la grasa. ¿Ya? Después tenemos depósitos de drogas como las células, como los leucocitos. Los macrólidos son drogas que se utilizan como antibióticos. ¿Sí? Para darles un ejemplo, nosotros para tratar una faringitis debemos usar de 7 a 10 días amoxicilina. ¿Sí? Pero cuando usamos macrólidos como la citromicina, usamos 3 días. ¿Por qué? Porque la citromicina se deposita en los leucocitos. Y una vez que se ha cargado de los leucocitos, suspendes la droga y se sigue liberando y sigue actuando hasta 7 a 10 días. Entonces es como que deberías de 7 a 10 días también en macrólido. Sí, lo mismo pasa con la quimocrina. Bien, después existe la redistribución de las drogas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Una vez que se depositan las drogas, se van a redistribuir a medida de que van suspendiendo la droga endovenosa o la droga oral que se está dando, porque se ha depositado en ciertos compartimentos y eso se va redistribuyendo. ¿Ya? La distribución también depende de la eliminación de las drogas. ¿Ya? La distribución depende de la eliminación de las drogas. Cuando una droga no se puede eliminar por falla de algún órgano, también la distribución va a ser más lenta y va a haber droga en el organismo por mayor tiempo. Después vamos a ver el pasaje de drogas a través del sistema nervioso central, a través de los hepatocitos y a través de la placenta. A través del sistema nervioso central, normalmente, en situaciones normales, tenemos que está cerrada la barrera hematoencefálica y no pasan drogas más que las poco ionizadas y las muy liposolubles, drogas pequeñas. Cuando la barrera hematoencefálica está inflamada porque hay una meningitis, por ejemplo, o una encefalitis, ¿sí? Entonces empiezan a pasar mayores cantidades de drogas porque las uniones que están cerradas, están unidas, se abren un poco, empiezan a filtrarse las drogas. ¿Ya? Entonces la barrera hematoencefálica es una barrera natural que nos protege contra drogas y contra otras situaciones, contra tóxicos, ¿sí? Pero cuando está inflamada se producen poros donde hay mayor paso de drogas. Por ejemplo, la vancomicina en un paciente, la vancomicina es un antibiótico. En un paciente que no tiene ninguna enfermedad, ¿sí?, no pasa la barrera hematoencefálica. Pero cuando la barrera hematoencefálica está inflamada porque tiene alguna enfermedad, la vancomicina pasa. Se da dosis más altas para aumentar la concentración y mejorar el paso. ¿Sí? Eso es en el hígado. En el hígado hay estos poros. Las uniones están más o menos abiertas, entonces puede pasar mayor cantidad de droga. ¿Ya? La barrera hematoencefálica está todo unido. Está todo unido. Las uniones son más fuertes, más cerradas. ¿Ya? Y solo van a pasar en estas condiciones drogas poco cargadas, las que están muy cargadas rebotan, no pasan, drogas liposolubles y algunas drogas mediadas por transportadores. ¿Sí? Solo pasan
bien cuando la barrera hematoencefálica está inflamada o está inflamada. Y la barrera placentaria realmente es una barrera que no protege contra casi nada. Casi todas las drogas que nosotros damos en el gestante pueden pasar potencialmente al bebé, ¿sí? Excepto las drogas que son macromoléculas. Las macromoléculas no pasan, ¿sí? Pero las drogas que son micromoléculas van a pasar todas al bebé. Lo que tiene la barrera placentaria es un aumento de la expresión de la P-glicoproteína. Entonces esta P-glicoproteína hace que cuando la droga pasa a la célula es expulsada rápidamente, no produce el efecto, ¿sí? Elimina rápidamente a las drogas, pero después no es una mayor barrera, no es es superbarrera como la barrera hematoencefálica. Acá la barrera es casi inexistente. Y la redistribución de drogas, como ya hemos visto, dependen de la liposolubilidad principalmente. Y las salidas de drogas son sitio de acción hacia otras células donde se van a almacenar, como ya hemos visto, sobre todo el tejido graso. Y de allí, una vez que se deja de infundir o dar la droga, se redistribuyen hasta que se termina de liberar la droga libre. El volumen de distribución es el volumen que se requiere para contener la totalidad de la droga en el organismo a la misma concentración que en el plasma. Ese es el volumen de distribución de una droga. La cantidad de droga que se requiere para contener la totalidad de la droga en el organismo a la misma concentración que la tenemos en el plasma. ¿Ya? Va a depender del plasma, de las proteínas, del fluido intracelular, del agua total. Como ya saben, este cuadrito está en sus libros de fisiología también. ¿Sí? El agua corporal total, el volumen intracelular, el extracelular, el volumen intersticial y el volumen plasmático. ¿Ya? Bien, como ya hemos visto también, vamos a repetir, miren que estoy repitiendo las cosas varias veces. El depósito de drogas, como proteínas plasmáticas, grasa corporal, células como depósitos de drogas. En las proteínas plasmáticas depende de las características físico-químicas, de los sitios de unión, de fijación y de la concentración sanguínea de la droga, ¿sí? Y del uso concomitante de otras drogas. Cuando se usa concomitantemente otras drogas, compiten por los sitios de fijación. Entonces queda más droga libre y se elimina más rápidamente. Y esta no puede ser depositada en las proteínas, ¿sí? O se deposita menos cantidad de drogas en las proteínas. Por ejemplo, cuando nosotros usamos warfarina, es un anticoagulante. Esta warfarina se une entre el 95 y el 98% a las proteínas plasmáticas. Y solo el 2 a 5% queda libre y eso es lo que actúa. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos la albúmina baja, va a haber más proteína libre, va a haber más warfarina libre, ¿sí? Y va a actuar más. Si nosotros usamos concomitantemente otras drogas que se unen al mismo receptor, va a haber más warfarina libre y va a hacer mayor efecto. Al hacer mayor efecto, el riesgo está en que el paciente sangre, ¿sí? Y puede tener sangrados intracerebrales, sangrados digestivos. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Vamos a seguir la siguiente ahora. Una pregunta de selección de las drogas, que tampoco es tan difícil. Ya hemos visto absorción, distribución. ¿Qué era la distribución? Ya. Y el volumen de distribución.
Para que esté en la misma concentración en el plasma. Al menos hay 3 que estamos usando. Bien. Vamos a ver metabolismo y excreción. Nosotros en el metabolismo tenemos una clearance de droga a través del metabolismo con una cinética de primer orden y una cinética de orden cero. ¿Sí? Que no es lo mismo que el metabolismo de primer paso. Cuando le preguntamos metabolismo de primer paso es una cosa, es el primer metabolismo que da una droga cuando se absorbe por vía oral, pudiendo metabolizar, activar o pasar la droga sin ser metabolizada, ¿no es cierto? La cinética de orden cero y la cinética de primer orden son cómo se limpia la droga a través del metabolismo. La cinética de primer orden es la más común y depende de la concentración de una droga en el organismo. Mientras más concentración haya, mayor rapidez en el metabolismo de la droga. A medida que esta concentración va cayendo, la droga se va metabolizando más lentamente. Una mayor concentración, la eliminación es más rápida, luego se elimina más lentamente. Es una curva. Esa es la cinética de primer orden, que está en la mayoría de drogas que usamos. ¿Sí? Luego tenemos la cinética de orden cero, donde va a estar el alcohol o el etanol, la aspirina, la fenitorina o fenobarbital. ¿Ya? En esta se va a metabolizar una cantidad de droga por tiempo, ¿sí? Sin que tenga que ver la concentración de la droga. Nosotros metabolizamos desde que entra la droga una cantidad por hora. Una cantidad por hora de metabolismo de la droga, hasta que se elimina toda la droga. Esto pasa con el alcohol. Por ejemplo, los acetiladores rápidos metabolizan de 11 a 15 gramos por hora. Los lentos más o menos 6. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente está alcoholizado y es metabolizador rápido, en 4 o 5 horas va a haber clearance. Va a haber una limpieza de la droga, 6 horas. Cuando es metabolizador lento, dense cuenta que es casi la mitad del tiempo, o sea, casi el doble del tiempo que va a tardar. Entonces va a estar 8 o 9 horas metabolizando. ¿Sí? Esto es importante para saber, por ejemplo, cuando uno toma una prueba de alcoholemia, hay muchos que se hacen los giles y no se la quieren sacar, y la hacen larga, ¿no? Que me hago el 4, camino por la veredita y no sé qué. Sí, la hacen larga, mientras más van metabolizando. Entonces a las 3 o 4 horas le sacan la muestra y ya tiene un nivel de alcoholemia aceptable. ¿Sí? Lo que no va a pasar con los metabolizadores lentos, porque tienen una cinética de orden cero que va a ser una cantidad por hora, independientemente de cada persona. ¿Sí? Cada persona es diferente. Yo puedo metabolizar 10 gramos por hora, Periquito 15, Francisco 6, otros 3, de repente tiene falla hepática y metaboliza 2 por hora, ¿sí? Y es cirrótico. Entonces va a ser dependiente de cada persona. Entonces, la eliminación de las drogas es cuando una droga sale del organismo completamente y no puede ser reabsorbida. ¿Sí? Esa es la eliminación al final de cuentas de una droga. Sale por el organismo y no puede ser reabsorbida. ¿Ya? Y la eliminación de las drogas tiene que ver con el metabolismo y la extracción. ¿Qué es la biotransformación o el metabolismo? Es la transformación de una droga, ¿sí?, que es liposoluble y poco ionizada
a una droga que sea más ionizada y más hidrosoluble o menos liposoluble. Esa es la biotransformación. Es el objetivo principal del metabolismo de una droga. Entonces el objetivo principal del metabolismo de una droga es transformar una droga que se absorbió bien, que era lipofílica, poco ionizada, en una droga hidrofílica y muy ionizada, para que no se reabsorba. ¿Sí? Generalmente en la biotransformación se inactivan las drogas, pero existen prodrogas que se van a activar. ¿Sí? Como ya hemos visto, la codeína, la morfina, el clopidogrel. Esas prodrogas se van a activar y necesitan pasar por un metabolismo de primer paso o por un metabolismo en general para poder activarse, si no, no funcionan. ¿Ya? Estas van a tener dos fases: la primera fase o fase no sintética y la segunda fase o fase sintética. La primera fase o no sintética es hidrólisis, oxidación y reducción. Y la fase sintética, que es la segunda fase, la glucuronización o conjugación. ¿Sí? La primera fase no sintética va a usar el sistema de P450. ¿Ya? No van a utilizar el P450, la oxidación de aminas, el alcohol de deshidrogenación y las esterasas e hidrólisis. Y la segunda fase o sintética generalmente lo que utiliza es la conjugación. Entonces, la primera fase, óxido-reducción, utilizan el sistema P450. La segunda fase, la conjugación. Nosotros tenemos que generalmente las drogas pasan a la primera fase y ahí se activan, se inactivan la mayoría de drogas. Sin embargo, hay algunas drogas que se pasan directamente a la segunda fase. Se pasan directamente a la segunda fase. De ahí pueden activarse o inactivarse también. ¿Ya? De hecho, hay algunas drogas que siguen de largo y no pasan por la fase 1 ni la fase 2. ¿Quiénes utilizan el P450, el retículo endoplásmico liso del hígado, el intestino y los microsomas hepáticos? Y esto va a producir oxidación de las drogas. ¿Sí? Entonces el retículo endoplásmico liso del hígado y del intestino y los microsomas hepáticos. Para que se produzca la oxidación y reducción en la primera fase se necesitan 4 componentes: el sistema de P450, la reductasa del citocromo P450, la NADPH y el oxígeno molecular. Entonces vamos a tener el citocromo P450, la reductasa del citocromo P450, el oxígeno molecular y la NADPH. Si faltara alguno de estos, no se puede oxidar esa droga. ¿Ya? Estos son los 4 componentes básicos para que se oxide una droga en el sistema de P450. Nosotros tenemos la CYP3A4, que es la más común, la isoenzima de la P450, la CYP2D6, la CYP2C8, que son las siguientes más comunes. ¿Ya? La citocromo P450 tiene una nomenclatura, ¿sí?, que es la que les acabo de mencionar, tiene una especificidad, es específica para ciertas drogas. Algunas pueden ser para varias drogas y otras para una sola droga. ¿Sí? Tienen variabilidad genética, como por ejemplo la codeína se activa cuando hay CYP2D6, ¿sí? El clopidogrel cuando hay CYP2C19, ahí se activa, se convierten en prodrogas y empiezan a hacer su acción. En la farmacogenómica habíamos visto de que si alguna de estas personas no tenía este gen o este gen, no se iban a activar, era porque no le des absolutamente nada a ese paciente.
ya sea para el dolor o ya sea para la agregación plaquetaria. ¿Sí? Después tenemos inductores. Estos inductores van a hacer de que la droga se metabolice más rápido, porque inducen a diferentes sistemas de P450. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo un inductor del CYP2D6 y doy codeína, ¿qué va a hacer? Cuando le dé la codeína, la prodroga se va a convertir en droga más rápidamente y va a actuar más rápidamente. ¿Sí? Porque ahí se activa, en este caso se activa en codeína y en clopidogrel. Pero ¿qué pasa en una droga normal, que normalmente es inactiva? ¿Sí? Cuando yo doy, qué sé yo, la warfarina, estoy usando fenobarbital, rifampicina, carbamazepina, que son inductores de la P450, esta droga se va a metabolizar más rápido. Entonces, para yo lograr el objetivo que quiero, tengo que dar más concentración de droga, porque si no, no logro el objetivo que quiero. ¿Ya? Los efectos de la inducción van a ser las concentraciones plasmáticas disminuidas porque se metaboliza más rápido. Al metabolizarse más rápido disminuye la actividad de la droga, ¿sí? Disminuye el efecto terapéutico. Cuando es en el caso de las prodrogas, aumenta la actividad de la prodroga. ¿Ya? Entonces esos son los efectos de la inducción. ¿Sí? Tenemos varios inductores, generalmente el fenobarbital, la rifampicina, la fenitoína, la carbamazepina y la dexametasona, ¿ya? Que inducen a estas, sobre todo a estas drogas, ¿sí? A que sean metabolizadas más rápidamente. Pero además, no solo tenemos inducción, sino también tenemos inhibición. Hay algunas drogas que inhiben al sistema P450. ¿Sí? Generalmente se dan por competencia del mismo isoenzima, por competición. Y vamos a tener el ritonavir, el ketoconazol y la eritromicina. Entonces, cuando nosotros usamos esto, va a haber más cantidad de droga en el torrente sanguíneo, porque se metaboliza más lentamente, porque está compitiendo con estas drogas. Por ejemplo, si damos warfarina con ketoconazol, ¿sí? Va a durar más tiempo, entonces tenemos que disminuir la dosis, porque si no ese paciente se va a sobreanticoagular y va a sangrar. ¿Sí? Entonces, en la primera fase, repitiendo, tenemos reducción hidrólisis. ¿Sí? En la segunda es la fase, ¿qué? Es la fase 1. En la segunda fase tenemos reacciones de conjugación de ácido glucurónico, acético, sulfúrico y aminoácido. Acá sí generalmente se activa la droga en detección de la morfina 6-glucurónico, que es una droga que se va a activar en la segunda fase y va a activar la acción de la morfina. ¿Ya? Hay algunas drogas también que van a sufrir metabolismo reverso. Primero pasan por la primera fase y luego por la segunda fase. Hay algunas drogas que no sufren ningún tipo de metabolización y salen como entraron del organismo. ¿Sí? Acá la mayoría de drogas son inactivadas, la mayoría de drogas. ¿Ya? Y en la segunda fase existe la conjugación. Esta fase, la fase 1 se la conoce como fase no sintética. La fase 2 se la conoce como fase sintética. ¿Sí? Fase no sintética y fase sintética, porque se sintetiza por conjugación otros productos. Acá no, simplemente se oxidan, se reducen. ¿Sí? Acá se sintetizan nuevos productos, nuevos metabolismos. Entonces esta es la fase sintética y la primera fase es la fase no sintética. Bien, ahora vamos a ver la excreción, que ya es poco.
tenemos excreción renal, hepática, sudor, lactancia, excreción por saliva, excreción respiratoria. Por ejemplo, cuando han tomado alcohol, ese aliento alcohólico es porque están botando alcohol por la vía respiratoria. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes tipos de excreción. La renal va a constar, la función renal tiene tres funciones fuera de la función de producción de hormonas. Tenemos la filtración, la excreción y la reabsorción. La filtración depende del tamaño de una droga, de la unión a proteínas de una droga y de la tasa de filtración glomerular. Si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿sí? La tasa de filtración glomerular evidentemente que va a ser mucho menor y va a filtrar mucho menos. Entonces esa droga va a estar en el organismo por más tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir la dosis. La primera dosis siempre será la dosis normal. Las siguientes dosis serán dosis reducidas, dependiendo si el metabolismo primordial de esa droga es renal o es hepático. Si es hepático no hay problema, pero si es renal hay que reducir las dosis. Tamaño, droga, unidad proteína, tasa de filtración glomerular. Las drogas unidas a proteínas se pueden secretar. ¿Sí? Se pueden secretar, se liberan de su proteína y se secretan. ¿Ya? Y la reabsorción se reabsorbe mediante un ácido débil o una base débil o drogas muy liposolubles. Entonces, como ya hemos visto, el metabolismo o la biotransformación es transformar una droga poco ionizada a más ionizada, muy liposoluble a más hidrosoluble. Se supone que ya ha pasado este metabolismo y la droga es más ionizada y menos liposoluble. Entonces ya no debería transformarse. ¿Sí? La secreción activa será en el túbulo proximal. ¿Ya? Pasa el asa de Henle y acá van a ocurrir dos cosas. Se elimina lo ionizado y poco liposoluble o hidrosoluble, o se reabsorbe lo poco ionizado y lo muy liposoluble. ¿Sí? Entonces, si no sigue la droga poco ionizada y muy liposoluble, se va a reabsorber y va a seguir ejerciendo su efecto. Si la droga ya se ha convertido en más ionizada y poco liposoluble, entonces se va a eliminar y ya no se va a reabsorber. ¿Ya? Después tenemos la excreción hepática biliar que sale con las heces. Si las heces persisten mucho tiempo, se reabsorben con el circuito enterohepático. Por eso es importante saber si el paciente está estreñido o no. Los pacientes estreñidos duran más tiempo algunas drogas metabolizadas por el hígado porque se reabsorben por el circuito enterohepático. ¿Ya? Y luego tenemos excreción por la saliva, por ejemplo la fenitoína, por la leche materna y por el sudor y por la respiración. Bien chicos, hasta acá alguna pregunta.